Hola chicos, buenas tardes. Vamos con nuestra segunda parte de la actividad de esta semana, que es área y perímetro con AlgeBlocks, las cuales hemos venido practicando de a poco con las fichas que elaboraron en casa. Entonces, ¿cómo calcular perímetro y área de figuras compuestas con AlgeBlocks? Esa es la pregunta que usted se va a resolver el día de hoy. Entonces, lo primero es que le voy a poner ejemplos. Acá le voy a poner un ejemplo de una figura construida con fichas de AlgeBlocks como las que hemos venido trabajando, teniendo en cuenta lo siguiente. Esta ficha es XY, esta X al cuadrado, esta X y esta Y al cuadrado. Las mismas que usted tiene en casa. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que interpretar de la figura? Tiene que interpretar los lados. Siempre va a tener que interpretar primero, de acuerdo a la lógica con la que construimos las figuras, cuánto miden estos lados de acá. ¿Listo? Entonces, acá, ¿cómo calcular el área del perímetro? Lo primero que va a hacer siempre es, yo le aconsejo que no escriba o ya logre hacerlo muy bien, y es que tenga en cuenta que de aquí, perdón, de aquí hasta acá, cuánto mide, de acá hasta acá, cuánto mide, cuánto mide, cuánto mide. Entonces voy a ir colocándolo o voy a ir anotándolo y tenga en cuenta. Entonces, de aquí, perdón que el lápiz no me sale, ya. De aquí hasta acá, de aquí hasta acá, esto mide Y. De aquí hasta acá, eso mide X. Y de acá hasta acá, esto mide 1. De aquí hasta acá, esto mide X. De aquí hasta acá, esto mide 1. De aquí hasta acá, esto mide X. De acá hasta acá, esto mide Y. Esto mide Y. Esto mide Y. Y esto mide X. Entonces, si yo voy a calcular el perímetro de esta figura, yo debería decir que el perímetro es igual a, voy a ir colocando en orden, comenzando desde la Y, entonces es Y más X más 1, miro el de abajo, más X más 1 más X más Y más Y más Y más X. Y ya llegó al final. Entonces, ¿qué pasa con eso? Es Y más X más 1 más X más 1 más X más Y más Y más Y más X. De la clase anterior, donde comenzamos a ver un poco de álgebra, nosotros ya comenzamos a ver de que eso se puede, de alguna manera, comenzamos a intuir y demás, que esto se puede escribir uniendo términos que se llaman términos semejantes. Entonces voy a contar acá. ¿Cuántas Y's tengo? Tengo Y, perdón, tengo Y más Y más Y más Y. O sea, tengo 4 Y's. Tengo 4 Y más, voy a contar las X, X más X más X, llevo 3, 4, más 4X y más 2. Entonces, mire, 1 Y, 2Y, 3Y, 4Y. Ahora con X, 1X, 2X, 3X, 4X. Más 2. Eso es el perímetro. El perímetro significa sumar. El área, esa sí va a ser mucho más sencilla, como les he dicho ya en anteriores, el área siempre va a ser más sencilla si me lo están dando así. El área va a ser en este caso X al cuadrado más Y al cuadrado más XY. Permíteme que acá le ponga con lápiz para que sea más visible el cuadrado, que es el único que el programa no permite hacer. X al cuadrado más Y al cuadrado más XY más X. Me faltó un X. Ponerlo acá con lápiz de una vez. ¿Listo? Entonces, ¿de dónde salió eso? XY, X al cuadrado, X y Y al cuadrado. ¿Por qué estas fichas tienen el nombre que tienen? Porque esa es tu área. El área, este lado mide X y este mide Y, pero el área es XY. ¿Listo? Ejercicio número 1.
Irse número 2, este que está acá, ¿cómo interpretar la figura? Siempre su primera pregunta es, ¿cómo interpretar la figura? Entonces, en este caso, yo quiero saber, o yo tengo que saber cuánto mide este lado, este lado, este lado, este lado, estos laditos. Este de acá, que es de los que hemos venido ahí en la clase anterior, preguntándonos acerca de esos lados que no son tan evidentes. Este lado, este lado, este lado, este y este. Entonces, esta es la primera pregunta que vamos a responder. Listo, entonces vamos con esa primera parte, es la misma figura. Entonces, como esta figura es y cuadrado, esto mide y, esto mide y, esto mide 1, 1, 1, 1, esto mide 1, 1, 1, para un chico este de últimas, 1, 1, 1, y, y y y. Tengan en cuenta que el de acá no me fijo porque me estoy fijando en el perímetro, o sea, en el borde externo. ¿Qué pasa con esta de acá? Voy a hacerlo por acá con unas linecitas de colores. Y es que tengan en cuenta que de acá a acá, perdón, como es un color amarillo, tengan en cuenta que de aquí a acá mide y que de aquí a acá mide 2. Por lo tanto, ese ladito de ahí, que está como en incógnita, mide y menos 2. Porque a la y le quito 2. Y menos 2. Entonces voy a calcular primero el perímetro. Entonces el perímetro es igual a y más 3. ¿Por qué lo pongo de una vez más 3? Porque estos tres lados de acá, de una vez digo 1, 2, 3, incluiría poner 4. Debería poner 4. Entonces, acá se me borró. Entonces digo, es y más 4. Hacia abajo sería más 2, luego sería más 1, luego sería más y menos 2, luego sería más 3, más y, más y, más y. Entonces vamos a mirar por qué eso era así. Entonces, mire, vaya, mire, mientras yo acá enseñando la pantalla, usted también vaya mirando al tiempo, si puede, el orden que puse ahí. Entonces, y más 4, más 2, más 1, más y menos 2, más 3, más y, más y y más y. ¿Listo? Entonces voy a comenzar a unir las cosas que puedo unir y la primera son las y que me quedaron ahí puestas. Entonces digo y más y, 2y, 3y, 4y, 5y, 6y. El perímetro es igual a 6y y me faltan los números. Entonces acá es donde va a estar muy cuidadosa con las operaciones. 4 más 2, 6. 6 más 1, 7. 7 menos 2, 5. Y 5 más 3, 8. Entonces acá queda más 8. Ahora, ¿cuál es el área? Esa es la parte sencilla del asunto. Entonces vamos a hacerlo igual como acá. El área es igual a... Tengo el y cuadrado, pero lo tengo dos veces. Entonces digo 2y cuadrado. Tengo la y 3 veces, más 3y. Y tengo el 1 dos veces, más 2. Entonces el perímetro de esa figura es 6y más 8 y el área es 2y cuadrado más 3y más 2. ¿Listo? Listo, siguiente. Siguiente figura, ¿cómo interpretar la figura? Entonces, ya se ha dado cuenta cómo funciona, necesito calcular todos estos lados de acá para poder calcular el perímetro. Entonces voy a ponerlo por acá. Entonces, como esto es x al cuadrado, esto es x, corro esto por acá, x, x, 1, x, 1, 1, 1,
X, 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 1 y 1. Listo, voy a escribir el perímetro, pero entonces ya voy a hacer la cuenta más rápida. Entonces digo, voy a poner por acá con este, una X, 2X, 3X, 4X, 5X, 6X, 7X, 8X. Eso me da 8X. Ahora voy a hacerlo con los números, que es lo que me queda ahí. Entonces acá digo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, más 6. El perímetro es 8x más 6 y el área es, tengo 3 de x al cuadrado. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de x. Digo más 7x más 2. ¿Listo? Entonces perímetro y área. Y ahí también si va logrando hacer las cuentas como le hice ahí sobre la figura, pues va a ser mucho mejor. Vamos a borrar todo esto. Listo. Listo, chicos. Entonces, ten en cuenta que sobre todo para sus papás, álgebra y algeblox es para una manera diferente de hacer álgebra. Y le pido que se dirija al foro para mirar la actividad.